Todos los hombres tienden por naturaleza al saber. Lo explicitó esta cita de Aristóteles en la primera línea de la metafísica, hace más de 2000 años. Con esto se asienta esta idea de que el ser humano, nosotros, él dice hombre, ¿no? En ese momento solo los hombres eran los racionales. Pero la idea se asienta, la idea de que somos un animal especial que tiene capacidades de ordenar, deliberar, procesar, anticiparse. Eso que se llama razón también se llama inteligencia. Pero normalmente la inteligencia tiene más matices, ¿no? De razón parece que tiene una cosa más fría. Maturana, como un biólogo chileno muy querido, se ocupó de demostrar un poco que precisamente la razón nunca es solamente algo distinto de la emoción. De hecho, hay una cita muy bonita de él y dice: decir que la razón caracteriza a lo humano es una anteojera y lo es porque nos deja ciegos frente a la emoción. De hecho, para Maturana, la gran emoción que nos convoca, racionales y humanos, va a ser el amor. Y Unamuno, otro de los filósofos que hemos citado también en este programa algunas veces, nos dice una frase que parece graciosa, pero de una profundidad enorme. Él dice: no sé por qué no se le ha definido al humano como un animal afectivo sensible. Quizás lo que lo diferencia de los demás animales es el sentimiento más que la razón. Más a menudo he visto a un gato razonar que reír o llorar. Quizás llore o ría interiormente también, y el cangrejo resuelve ecuaciones de segundo grado. Esto, irónicamente, quiere decir, para Miguel de Unamuno, que la racionalidad nunca es solamente una estructura lógica, un pensar desapegado, sin cuerpo, sin emoción. La inteligencia ha ocupado, parece, ese rol más emocional de la razón. Se habla de inteligencia emocional, de inteligencia práctica, de inteligencia artificial incluso. Hay una inteligencia natural y otra artificial. ¿Cuáles son también los inteligentes, los cultos? ¿Qué pasa con esta desconfianza que hay también sobre los intelectuales? La palabra inteligencia nos permite mucho pensar en el individuo como en el colectivo. De esto y muchas más cosas vamos a hablar en este nuevo capítulo de Futuro Esplendor, dedicado a la inteligencia de Chile. Aquí empezamos. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Futuro Esplendor. Hoy... Bueno, no es casualidad que cada semana tenemos tremendas invitadas que, como ustedes saben, lo que queremos hacer es buscar estas conversaciones improbables sobre temas complejos, pero que importan y que además tienen un poquito de filosofía, cultura pop y bueno, otros sabores de la cultura, la literatura, etc. Hoy tenemos, como digo, dos grandes invitados y estamos todos como equipo muy contentos de que estén acá. Por un lado tenemos a Gabriela Arriagada. Ella es filósofa, investigadora en el Instituto de Ética Aplicada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Gracias por estar aquí, querida Gabriela. Muchas gracias. Experta en los temas que vamos a hablar también hoy día, así que genial que estás acá. Y Diego Matet, director de la Biblioteca del Congreso Nacional, abogado y, hay que decir también, o me parece importante decirlo, exdirector del Centro de Extensión y Artes de la Universidad de Chile, es decir, de precisamente un lugar vinculado con este canal, Universidad de Chile. Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias, Diana. Bien, estoy, como digo, muy contenta con esto y hicimos un pequeño cambio en el programa porque la idea es poder sacar el provecho de la mejor manera posible de nuestros invitados y de las secciones. Entonces, adelantamos una y para que puedan los auditores y auditoras tener mejor, audiovidentes, una mejor idea respecto de nuestros invitados. ¿Quiénes son? Más allá de los títulos, que a veces son, no sé, muy fríos. Vamos a partir con la sección de los objetos preciados. Con esto, la idea es que ustedes puedan contarnos sobre ellos, sobre ustedes y por qué los vincularon en este tema de la inteligencia de Chile. ¿Quién quiere partir? Gaby. Adelante, Ya, para mí fue un desafío. Usualmente uno como académica... bueno, les voy a contar un poco de quién soy yo para que entiendan mi elección.
yo trabajo en el Instituto de Ética Aplicada, también en el Instituto de Ingeniería Matemática Computacional. Soy filósofa de formación, pero en mi doctorado también estudié programación, análisis de datos, ¿cierto? Me fui al mundo más de las ciencias duras, pero siempre desde la ética. Y eso transformó mi manera de entender muchas cosas. Y en este proceso, en el que además estoy trabajando temas que tienen que ver con inclusión, tienen que ver con representación, temas de género en inteligencia artificial, las neurodivergencias, las personas mayores, para mí la inteligencia tiene que reflejar algo muy humano. Y entonces cuando me dijeron, ¿qué es la inteligencia de Chile? Yo me pasé muchos rollos pensando como, ¿qué es lo primero que se me viene a la mente? Y una cosa que yo trabajo mucho y que me gusta hacer para quizás seguir mi vocación académica es que a mí me da una sensación en el estómago, como la primera idea, ese como en inglés el gut feeling, esa cuestión que te da en la guata. La intuición. La intuición propia, y es como, ¿qué es lo primero que pensé cuando me dijeron inteligencia de Chile? Y ahí a mí se me ocurrió la noción de resiliencia. ¿Ya? La asocié también con un concepto muy común en la cultura chilena, que es del futbolista Gary Medel, la noción de chispeza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en Chile pasa, y yo lo he visto, lo vemos, lo vivimos. Oye, estoy ansiosa por ver qué hay acá. No, tengo la expectativa, creció. Sí, va a salir Gary Medel. No va a salir un mini Gary Medel. Por favor. Eso sería interesante. Sí, tiene que ver con que... Pero veámoslo para que así, es que yo creo que la gente en la casa también debe estar ahí súper tiene ansiosa. que ver con esto, con que Chile siempre está y reacciona en contextos como adversos, para los terremotos, claro. ¿Cierto? Siempre me imaginé un Nicolás Massú cuando decía, todo imposible, ¿ya? Y ahí yo dije, ok, hay algo que es muy personal para mí y que tiene justamente que ver con cómo uno reacciona a la adversidad, con estrategia, con corazón y conexión con el cuerpo. ¡Wow! Y además es morado, feminista, digámoslo así. Yo te sigo en Instagram también, así que... Son guantes de boxeo. Guantes de boxeo, porque además creo que la inteligencia no es solo adaptarse al entorno, sino que saber cómo combatirlo, cómo usar todas las herramientas, mente, alma y cuerpo, para dar ese golpe, para armar una estrategia, y creo que Chile representa en muchos sentidos esta idea de boxeo. ¡Wow! Espérate, lo voy a poner acá porque... Aparte, esto es muy rupturista, querida Gabriela. Filósofa, hay que decir, investigadora académica. Y además, como dices tú, esto es muy personal porque tú practicas también boxeo y al decirlo es porque... súper, no voy a alargarme en esto, pero gracias por tu tremendo presente. Diego, por favor, estamos ansiosas. Sí, me parece muy bueno. Yo, de hecho, para Navidad una de mi hija le regalé unos guantes rosados, de hecho. Sí. Bueno, yo también pensando un poco tal vez no sé si la inteligencia exclusivamente de Chile, pero algún objeto que pudiera de alguna forma resumir, buscando lo que tenía en mi casa, ¿cierto? Pudiera reunir lo que para mí tal vez debiera ser o es la verdadera inteligencia. Y que es una figurita del calendario andino. Vamos a poner acá. Aquí. Sí se pone porque así funciona súper bien. Muy bien. Que de alguna forma lo que representa es un sistema, ¿cierto?, de pensamientos, un sistema cultural que tiene miles de años, que se ha ido conformando, ¿cierto?, a partir de la inteligencia, bueno, en este caso de los pueblos andinos, pero también yo creo que refleja lo que es una cosmovisión integral de los pueblos originarios de toda América, incluyendo a Chile también, y esa capacidad de adaptarse al medio ambiente, al territorio, de desarrollar cultura, del caso, por ejemplo, del calendario andino, de desarrollar un sistema de cultivo, de agricultura, de trabajo, también religioso, espiritual, ¿cierto?, que de hecho perdura hasta el día de hoy. Entonces me parece que eso es algo que, por ejemplo, en Chile yo siempre lo he entendido como que el mayor valor que tiene Chile es esta mezcla que hay entre paisaje, ¿cierto?, con su gente. Que también, como dices tú, logra adaptarse, ha sufrido momentos muy dramáticos, pero también tiene como la alegría innata, un apego por la tierra. Yo creo que ahí hay una inteligencia, ahí hay un secreto, de hecho, una reserva todavía que nuestro país tiene, que está
en las culturas, en el pueblo mapuche, en la gente del campo, en la gente que tiene oficio, en los pescadores, incluso en la gente de oficina también, todos como que compartimos, y eso hay una riqueza ahí que yo creo que todavía está ahí, que tenemos que cuidar. Oye, interesante porque, claro, son los dos, o sea, los dos trajeron versiones súper diferentes de entender la inteligencia, pero también uno puede quizás ver complementos. Y lo que... Este es Machu Picchu, ¿no? ¿Puede ser el que está, lo que Sí, está en medio? es donde sí, en Machu Picchu, sí. Pero claro, como tú dices, Es bien para los turistas, pero... No, está perfecto, sí. Pero está bueno porque esto como de la inteligencia, como también el control de ciertas técnicas, ¿no? El cultivo, el adaptar la naturaleza o adaptarse a lo que la naturaleza es. Y tú, sin embargo, dices resiliencia, ¿no? Que es más que nada un concepto que tiene que ver con también la inmunidad y lo biológico, ¿no? Pero también con esta como lucha, como generar inmunidad a través de... ¿o no? Cuéntanos un poquito más como de esta concepción de la inteligencia que la verdad es que yo me lo tomé súper personal esta pregunta, porque también en mi labor académica y personal, que para mí están fusionadas, yo lo que investigo es lo que amo. Y ha ido evolucionando en el tiempo, por cosas que he aprendido, por bajadas que he tenido, por conflictos, por personales, intelectuales. Y desde ahí yo me he dado cuenta que hay algo que es común a todas las posibles desarrollos personales que pueda tener o profesionales que pueda tener cualquier persona. Y que tiene justamente que ver con que la resiliencia es una respuesta que mezcla inteligencia. Ya nosotros desde la ciencia siempre constantemente nos están hablando desde un paradigma, desde una estructura que es una inteligencia cognitiva, que es necesaria, que la utilizamos constantemente, pero en realidad lo que yo constantemente hago es desafiar ese paradigma y entender cómo esa inteligencia cognitiva, esa inteligencia que asociamos con la capacidad de abstraer, de razonar, de lo lógico, está en realidad imbuida en emociones. Cuando yo quiero encontrar una solución a un problema, yo lo hago desde mi encarnamiento, desde lo que yo he pasado anteriormente, desde mi historia. Y entonces para mí la resiliencia es eso, es la capacidad de la inteligencia emocional y la cognitiva de convivir, de coexistir y de alimentarse la una con la otra. Claro. Igual pensaba también que, de nuevo, son cosas súper diferentes, pero también tienen algo bien interesante y creo que es muy propio de los tiempos. Por ejemplo, la forma en que tú planteas la inteligencia es recuperar esto también de lo emocional, ¿no? Como la razón o la inteligencia no es fría, como yo, no sé, partí con esta frase de Aristóteles que es tan conocida, ¿no? Hombres racionales, ¿no? Que personas, hombres. Y también tú pensabas, Diego, tú nos traes el mundo también indígena, latinoamericano, que de una otra forma, hablaste de los oficios. En Chile yo, la otra vez no sé de dónde, creo que el profesor Peralta, escuchaba algo que contaba que uno de los problemas de Chile fue que se trató de educar siempre desde la educación científico-humanista, artística, y los oficios nunca fueron como muy valorados en Chile, como labores menores, ¿no? Y que la inteligencia, por eso esto como de la cultura, no tenía ese lugar. Estamos aprendiendo quizás por esta revalorización de los pueblos originarios, quizás por la pandemia, a ver que los oficios, el saber vivir, es quizás la inteligencia más importante de todas. O sea, efectivamente, pues saber vivir, pues el buen vivir, ¿cierto? Que es una frase que está dentro como de los valores de vida de la cultura mapuche, el mundo inca también, del buen vivir, del saber vivir. Y el tema de los oficios finalmente es la riqueza de un pueblo, de una cultura. Uno va a España y ¿qué es lo que busca? A los jamones, que es parte de una tradición milenaria, o va a otro lugar las tejedoras, o el canto gitano. Y en Chile también un poco lo mismo. O sea, la gente para vivir a veces se confunde que ser culto significa haber leído mucho, haber escuchado cierto tipo de música. No, tiene que ver con saber hablar, sentarse a conversar, saber comer, saber estar tranquilo a veces, saber poder admirar la naturaleza. Eso es lo que finalmente a uno le hace que se puede llegar a ser plenamente feliz, un poco más feliz. Claro. Y a veces la gente puede ser que ni siquiera sepa leer y sea culto, porque tiene formas de vivir que lo hacen culto. Sí. Y eso es una inteligencia de la vida. Bueno, aquí voy a pasar el dato, pero hicimos un capítulo completo sobre la cultura, así que los dejo a todos invitadas a verlo,
Pero efectivamente la cultura no tiene que ver con cuánto enciclopédica me he vuelto, sino cómo yo tengo costumbres arraigadas en una colectividad, las transmito, las comparto, y en eso, por cierto, que hay saber. Yo, si tuvieran ustedes que... Porque estaba pensando en esto. La inteligencia, claro, en algún momento tuvo un rol social, ¿no? Ser inteligente, ser culto, era algo que te daba cierto estatus, quizás hasta también cierta mejora en lo económico. Hoy hay también mucha desconfianza frente a las élites intelectuales, académicas, a los expertos, ¿no? ¿Cómo podría uno, y esta es como una pregunta que me hago como profesora, cómo uno convence a un estudiante, a un joven de 12 años, que ser inteligente no es una cosa de superioridad moral, sino que realmente te ayuda a vivir mejor, ¿no? Te ayuda a convivir mejor con los otros? ¿Cómo tú o alguno de ustedes vendería la inteligencia? Bueno, no sé, yo, a ver, obviamente que ser Tú que tienes 3 hijos, que sí, tienes ahí. Ser inteligente no es un fin en sí mismo, por supuesto que no. A ver, yo creo que uno también tiene una cierta responsabilidad como ética, como persona que ha tenido educación, de desarrollar la inteligencia para ponerla al servicio también de las otras personas, ¿cierto? Y del desarrollo y de lo que uno puede aportar en la sociedad. Yo creo en esa cosa de la vocación como con la responsabilidad social. Pero yo lo que siento, lo que tú comentabas, que en definitiva, claro, todo este desprestigio de los expertos, lo que yo veo es que hay un deterioro o un desprestigio, pero del lenguaje, de las palabras, del sentido de las palabras. O sea, hoy día yo puedo decir algo y en el fondo eso tiene realmente un peso, tiene un trasfondo, tiene una consecuencia. El día de mañana puedo decir otra cosa completamente distinta. Es dramático. Hoy día uno escucha, por ejemplo, personas que dan una declaración en el diario y al otro día la cambian completamente. Perdón, y sin justificar, como de forma convincente, que tú puedes decir es un buen cambio de opinión, sino que es más bien como... Exactamente, es como... Entonces, y eso pasa también un poco, bueno, el tema de las redes sociales, ¿cierto? Que todo es como moldeable, todo es perentorio, todo está al servicio del momento, de causar algo. Un impacto. Y el lenguaje, en el fondo, ha perdido un poco como ese peso, o sea, o esta cosa de dar la palabra, de dar la mano y dar la palabra. Antes ha tenido un valor. Yo creo que eso se ha perdido, o sea, el peso real de las palabras. Tú estás diciendo algo, lo estás diciendo de verdad, lo estás diciendo porque hubo una reflexión, o lo estás diciendo porque lo pescaste en algún lugar y lo estás repitiendo. Entonces hay como una falta ética a veces con el lenguaje, que también creo que es una falta de inteligencia. Interesante. Y lo otro es que también siento que, ¿por qué convencería a un niño? Porque la verdad es que hoy día es la única forma, a ver, tiene un tema de sobrevivencia, yo creo también ser un poco inteligente, porque hoy día vivimos en un mundo en que cada vez más nos damos cuenta que estamos rodeados de, por ejemplo, todas redes sociales o todas las noticias, que están determinadas por otros que no vemos, y en el fondo la capacidad de pensamiento crítico hoy día es esencial para sobrevivir, o sea, es como una jungla. Es como saber boxear, saber pararse frente al otro y poder, como te decía, generar un pensamiento crítico. Y eso se hace con el lenguaje. Claro. Sí, bueno, ahí tocaste hartos temas. Más adelante tenemos una parte justo de las imágenes. Yo creo que vamos a hablar de nuevo del lenguaje y el peso de las palabras, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Pero de nuevo, tú hablaste de lo ético, sí. Tú también mencionaste lo ético, como que también parece que hay una responsabilidad ética en ser inteligente. Sí. Interesante. Yo lo he visto en también la transformación que yo he visto estando en la universidad. O sea, yo siempre me perfilé que yo quería ser académica, yo sabía que eso era lo que quería, yo quería investigar. Pero desde cómo me formé a lo que veo ahora... Parecía. Yo también quería todo esto de muy chica. Y después aprendí en realidad que esa idea de academia, esa idea de inteligencia, esa idea de conocimiento fue muy cultural. Era el que siempre te reconocían qué inteligente eres, qué buena nota, siempre asociado a una métrica, a algo medible, éxito, claro. A un éxito, no al fenómeno de la experiencia de aprender, no al quién era como yo, como persona, como estudiante.
Y con el tiempo, justamente lo que yo he ido trabajando y también lo que veo con mis estudiantes, yo digo mis pollitos, los que vienen recién los primeros años de universidad, yo veo eso y veo cómo puedo instaurar en ellos, en ellas y en ellas esa idea de ser inteligente es aprender a ser tú. ¿Qué te llama? ¿Cómo buscamos una manera de potenciarte? Tú vales, y partiendo de ese reconocimiento mutuo en el que yo tengo herramientas que ofrecerte, pero yo no soy mejor que tú. No, y sobre todo porque tenemos que contextualizar el país donde estamos, ¿no? Sí. Que efectivamente el acceso a ciertos bienes que desarrollan nuestra inteligencia. Los Sí. libros. Bueno, aquí tú, director de la biblioteca del Congreso Nacional, es un lugar donde tú puedes ir de forma gratuita, pero o sea, tener el tiempo para poder ir, realmente la cultura de poder hacerlo. O sea, probablemente si uno ve las métricas, cuántas personas realmente van a las librerías, o sea, a las bibliotecas a usarlas, ¿no? Aunque son espacios gratuitos, debe bajar. Entonces, particularmente en Chile yo creo que es importante eso del proceso, Sí. ¿no? Que no es solamente la meta de ser súper inteligente y pasar por encima de todo, sino más bien Sí. de poder, en ese proceso de cómo colaboraste con otros, cómo quizás no sé, hace no mucho tiempo se hizo esto de la prueba de selección, ¿no? El estrés que sufren también los jóvenes con esas pruebas es tremendo, ¿no? Y uno dice, ¿se sentirán menos inteligentes si no les va tan bien? Y volvimos a ver una brecha, o sea, se volvió a repetir lo mismo de hace 10, 15 años en cuanto a acceso a la universidad, los colegios particulares pagados nuevamente, volvemos a un ciclo. O sea, empeoró. Empeoró, de Empeoró. hecho, en los últimos Empeoró, de hecho. Sí. Empeoró, sí. Entonces ahí eso nos dice algo, nos dice que también hay una democratización que está pendiente, que no basta con un acceso. Yo lo veo mucho porque se habla en el tema de digitalización. Acceso para todos. Claro. Acceso. El acceso no sirve de nada si no sé interpretar, Claro. si no sé usar. Pero es lo que decías Claro. tú, pues, Diego, el tema como del pensamiento crítico. O sea, hace poco querían sacar filosofía del currículum, que no es el único lugar que enseña o sea, pensamiento crítico, pero es uno que más o menos lo enseña con harta experiencia, ¿no? Esa quizás es una de las claves, ¿no? O sea, podemos hablar de inteligencia, de cultura, pero si no tenemos todavía esto de que el acceso a la educación, o sea, perdónenme, pero yo me siento tremendamente orgullosa que estamos acá hablando de esto en un canal público, en la Universidad de Chile, pero no hay más, no hay de estos espacios. Y tampoco es que nosotros estemos haciendo academia, pero qué bueno que no, pero es un espacio de poder reflexionar más. Y tengo que pasar ese dato porque es una forma de educar también, ¿no? Es una forma, y creo que mientras no tengamos esa cuenta saldada, estamos bien perdidos. Debe ser para un director de una biblioteca con tanta historia. ¿Cuánto cumplió el año pasado? 140 años. 140 años. Sí. Es preciosa. Sí. ¿Qué piensas tú como el desafío? ¿Cómo acercas, por ejemplo, los libros, las bibliotecas, ponerla a disposición de las futuras inteligencias? Mira, es la biblioteca. A ver, yo quería decir que también algo que es importante, yo siempre lo repito, una vez se lo escuché al Premio Nacional Rafael Sagreo, y que lo marcaba con mucha fuerza, que Chile, antes que naciera incluso Chile como nación, una de las primeras cosas que se hicieron en Chile fue crear la Biblioteca Nacional y el Instituto Nacional. Entonces había porque se entendía de que para que hubiera una nación, una república, lo primero era tener ciudadanos que se educaran, se formaran. Y durante todo el siglo XIX la verdad es que hubo un ímpetu muy fuerte por el tema de la educación, por el tema de la... Había una preocupación en el mundo intelectual, el mundo político. Dime si es verdad, pero Chile fue de los primeros países que se alfabetizó rápido, ¿no? En comparación con los vecinos, ¿no? Sí, porque se hubo la ley de instrucción primaria, por ejemplo, con mucha fuerza. Los intelectuales de esa época, ¿cierto? Venían también con toda la tradición de los grandes intelectuales, como, bueno, Andrés Bello, ¿cierto? Claro. El fundador, Ignacio Domeyko Encina, fundó muchas claro. escuelas, Encina. Entonces, realmente había un momento que había una fe en la ilustración, en la capacidad de las personas de educarse y surgir. Yo creo que eso se vio reflejado también en la primera mitad del siglo XX, que tuvimos grandes líderes populares, artistas, o sea, tuvimos 2 premios Nobel, eso no puede ser casualidad. Y uno, en el sentido de cuando está en una biblioteca, claro, ve el conocimiento que se ha ido como compilando en el tiempo y va aprendiendo también de todas estas personas que estudiantes que uno, que pensaban
que se preocupaban, cuidaban el lenguaje, eran como artesanos del lenguaje. Uno, Andrés Bello, por ejemplo, cuando ve la ley, el Código Civil, es un artesano del lenguaje, estudió mucho, o sea, hay el valor del pensamiento, Claro, hoy día eso pareciera como casi como una cosa, como una quimera, como una cosa latera, como esto de sentarse, a estudiar, a leer, a pensar. Yo hoy día a veces realmente pienso si hay alguien que esté pensando en Chile. Yo creo que se hacen esfuerzos. Por ejemplo, ahora en estos días en enero se está haciendo los encuentros del Congreso Futuro. Ah, claro, un tremendo. Que es un esfuerzo muy legítimo de pensar el futuro, pensar Chile. También la Universidad Católica, la Universidad de Chile hicieron un esfuerzo. Entonces, yo creo que por ahí va el esfuerzo de mostrar cómo se han construido los países, cómo se han formado. Y yo digo que en base es a los ciudadanos que se ilustran, que se educan y que son capaces también de defender su idea, de contraponer su idea, porque si no, está como especie de Gomorra que avanza como una especie de lava que cubre todo. Hoy día con los medios es dramático, el tema de las redes sociales, los contenidos chatarra, sí, ya estamos inundados de contenido chatarra. Esa capacidad de distinguir información. Bueno, ahí nos diste harto material y quiero volver contigo, querida Gabriela, sobre algunas de las cosas que planteó Diego, pero vamos a hacer una pequeña pausa. Así que les pido que no se vayan, vamos a volver con Diego Mate, Gabriela Arriagada, y seguir hablando sobre la inteligencia de Chile, las inteligencias, etc. No se vayan. Ya volvemos con ese mar que tranquilo te baña, que promete un futuro esplendor. Prepárate para el espacio de la música nacional. Repertorio UCL, las imágenes de la música. Sesiones. Entrevistas. Backstage. Videoclips. En UChile TV y todas sus plataformas. El cine chileno tiene muchas caras y en UChile TV las queremos mostrar todas. Porque somos el canal del cine chileno. No te pierdas la nueva temporada de La Maleta dedicada a cineastas de la Universidad de Chile. La Maleta, cine chileno de ayer y hoy, comentado por sus propios creadores. Todos los viernes a las 22:30 horas, solo en UChile TV, el canal del cine chileno. ¿Filosofía y cultura pop? Claro, en UChile TV lo encuentras. Estamos de vuelta en este capítulo sobre la inteligencia de Chile con Diego Mate y también con Gabriela Arriagada. Hemos recorrido varias cosas sobre qué es esto, la inteligencia, conversamos muchas cosas y como hicimos el cambio partimos con el objeto preciado, ahora vamos con las imágenes que nos trajeron nuestros invitados para abordar este tema. Gabriela, tú nos trajiste una imagen, así que vamos a partir contigo, por favor. Vamos a verla. Directora, cuando quieras. Sí, bueno, esta imagen se relaciona con lo que habíamos hablado antes, ¿cierto? Con esa noción de chispeza, ¿ya? Y además había algo muy particular sobre Gary Medel cuando jugaba con la selección. Mira, yo soy súper mala futbolera, así que cuéntame. Él Sí. es Gary Medel. Perdona, Él es Gary Medel de la Universidad Católica y partió y después se fue a la selección, jugó en varios otros países, ¿cierto? Yo tampoco sé mucho, pero... Fíjate, a él le dicen Pitbull, ¿no? A él le dicen el Pitbull. ¿Ah, viste? Y me gusta justamente esto porque también se relaciona con el tema del lenguaje, con lo bueno que somos para tratar de expresar cosas que en realidad quizás no están en el lenguaje oficial, ¿cierto? Y chispeza, cuando él dijo eso, mucha gente se burló, pero después se transformó en algo icónico porque representa algo muy específico y todos entendimos
que era lo que quería Viste, decir. yo estoy muy perdida. Esa es una frase que Sí. ya, no hay que perder la No hay que chispeza, perder la es lo que chispeza. dijo él. Claro, en una de estas como declaraciones, post partido, ¿cierto? No sé qué, él dio esta declaración y que justamente hacía esta idea de, oye, la garra, el aguante, esta cuestión de tirar para adelante la selección, y que justamente yo creo que esta idea de inteligencia en que él ve un problema, busca una manera de expresar algo que siente, y claro, le sale esto. Y a mí me gusta mucho precisamente porque muchas veces es como esta cosa de la autoridad, que tratamos de hablar tan correctamente, que quizás debió haberse expresado. No, le salió del corazón, le salió del momento, y desde ahí expresó algo que yo creo que refleja muchas cosas de nosotros mismos como chilenos, y por eso a mí me encanta esa imagen, porque creo que es transversal, que nos desafía en el tema del lenguaje, nos desafía en tener la libertad de poder expresarnos y en valorar esa expresión de un otro. Claro, entiendo que por eso hablabas de este tema como más ético, entonces quizás en términos lingüísticos está errado, pero es una inteligencia como para poder motivar, puede ser como por ahí también, ¿no? Sí. Interesante. Distinto a lo que plantea Diego, y está bueno porque así podemos Estoy tener totalmente de distintas acuerdo con la miradas. chispeza del Garimel. Sí. Pero eso, pero ¿estás Sí, de acuerdo? por supuesto. ¿Sí? Sí, porque efectivamente es muy auténtico y como que logró sintetizar muy bien lo que quería decir, porque hay que jugar con chispeza, no hay que ser... No hay que dejarse. no hay que dejarse, claro, pues, y él era el motor, le ponía garra a la selección, pero en ese Claro, momento. parece que sí. Mira, como antes de darte el pase, por una cosa que a lo mejor se vincula con lo que tú también propones, yo les voy a mostrar mi imagen y así hacemos como el pase a Diego. Directora, por favor. Porque a mí no es, o sea, como cuando tú decías, no es fácil, nunca es fácil realmente elegir una imagen. No queríamos repetirnos con la carta del suicida de Nicanor Parra. Esta es otra, que es lo que primero pensé, pero después lo mostró en un capítulo Adriana Valdés, entonces la idea no era tomarlo. Pero acá esto que dice, el pensamiento muere en la boca. ¿Por qué me parece inteligente? ¿O por qué lo quise poner como la inteligencia de Chile? Porque el antipoeta es alguien que juega con el lenguaje, no solo como un poeta, que siempre lo hacen, sino además con mucho humor, ¿no? Y tiene este sentido de ironía, de picardía, tiene unas cosas que uno dice esto, pero que tienen mucho sentido. Entonces, toma una poesía, la vuelve un artefacto, o sea, la vuelve una cosa técnica también cuando hace otras cosas, pero es lenguaje, es humor, es identidad. A mí me parece que hay mucho de eso que es la inteligencia de Chile, ¿no? Que tiene que ver con jugar con las palabras y la ironía, ¿no? Por eso el humor yo creo que es muy inteligente en Chile, el buen humor, ¿no? Diego, ¿qué nos trajiste tú como imagen? Sí, bueno, vamos a coincidir ahí con los Parras porque efectivamente, bueno, yo creo que es parte de una familia maravillosa realmente lo que sucedió en Chile. Ahí está. Con la gran Violeta Parra, que yo creo que cuando pienso en Chile, yo soy muy admiradora de ella, realmente lo que hizo, su trabajo. Y yo creo ella sintetiza todo lo que su obra, finalmente, claro, es una obra poética, uno puede decir, bueno, de cantautora, pero ella recogió el trabajo de campo que hizo en el campo chileno, ¿cierto? En la zona central, también incluso en la zona del sur, con comunidades mapuche, y en el norte. Y ella logró después de eso recoger y también sintetizar luego también todo eso a través de su arte. Y cuando uno ve la música, la riqueza musical, la riqueza poética de Violeta Parra es universal, tiene obras que son universales, de una tremenda profundidad, pero también con humor, con chispeza. Yo creo que la Violeta Parra tenía mucha chispeza. Tenemos los tres eso, ¿no? Chispeza, Sí. humor. El humor también, ella tenía un humor sarcástico, duro, pero con una crítica social al callo, que llega, duele, ¿cierto? Hay temas que son terribles cuando uno lo escucha realmente, que a uno realmente le llegan al alma. Y también, por otro lado, la belleza. Tiene obras que es de una belleza muy profunda. Entonces, y también sin preocuparse de la corrección tanto del lenguaje, sin preocuparse tanto sino que crear... Esta canción, ¿cómo se llama? La que es preciosa, donde ella juega con el lenguaje, ¿no? Mazúrquica modernica. Gracias, Claro, directora. pero también hay otras como el Gavilán, por ejemplo, que son muy abstractas, de un sentimiento.
Bueno, y yo creo que ella con Nicanor Parra, y bueno, y realmente, yo siempre le digo, ahí habría que hacer un homenaje a la mamá de los Parra. Claro, a por la haber madre, hecho todo porque esto, realmente es por una supuesto, cuestión impresionante. O a sea, las madres. ¿Sabes? Yo quiero, porque hay algo que quiero que conversemos. Tenemos una experta en inteligencia artificial. Y curiosamente con estas imágenes hablamos de lo poético, lo musical, la historia, la cultura, el lenguaje. Pero con la inteligencia artificial tenemos otro tipo de inteligencia, ¿no? Hemos hablado de la emocional, la de la comprensión, la autocrítica. Gabriela, por favor, cuéntanos, ¿qué es esto de la inteligencia artificial? ¿Es una amenaza, como a veces algunos lo ven? Por favor, vamos, entremos ahí un poquito. Ya, primero, lo más importante es que no hay consenso sobre cómo definir inteligencia artificial. De hecho, usualmente yo trabajo con el concepto porque ya básicamente está instalado. Y hace referencia a esta idea de computacional y matemáticamente imitar o emular procesos cognitivos humanos a través, por ejemplo, de la predicción de un algo, la clasificación, el reconocimiento de un algo, pero que se hace básicamente a través de algoritmos matemáticos, de redes neuronales que son un poco más sofisticadas, pero que en palabras simples es números, pesos, ¿sí? Ecuaciones. Y el gran tema que pasa es que a mí me gusta mucho hablar de las inteligencias artificiales. Y creo que esa es una precisión lingüística que es muy necesaria porque evita esta idea de que existe la inteligencia artificial, que en realidad no existe, esta idea de que es como una gran cosa, no. Lo que existen son modelos específicos diseñados para generar resultados concretos, que han sido programados para eso, ¿ya? Hay todo un debate, sobre todo filosófico, sobre si vamos a llegar a una inteligencia artificial general, que sería esta idea de una inteligencia artificial que es capaz de quizás hacer todos estos procesos juntos y más, pero cuando hablamos hoy en día y las aplicaciones que vemos y que usamos, en realidad se refieren a estos procesos bien concretos y que dan resultados específicos. Perfecto, bueno, esa es una forma bien concreta y acotada de verla. Yo, por ejemplo, en algún momento bajé esta aplicación ChatGPT. Sí. Y recuerdo, porque Hernán Contreras, que estuvo acá también en nuestro programa, me dijo, Diana, ¿qué piensas de esto? Y yo como, no sé. Y fue interesante lo rápido que me llegaba información, ¿no? Son algoritmos en los cuales tú haces una pregunta y eso era como al principio, wow. Pero claro, después como me gustó esto, entonces dije, bueno, entonces, ya después de que nos conocíamos un poco con la aplicación, le digo, pero entonces, si Dios son tres, o sea, es como la Trinidad, tres en uno, o ¿cuál es la figura entonces del padre, la diferencia del padre judío, la autoridad? Y ahí como que no... Salió humo. La complejidad. Claro, pero eso es interesante porque en el fondo, la cosa de que te puedan dar información rápido, ¿no? A veces parece ser inteligente eso, ¿no? Como saber cosas rápido, tener a la mano. Es que no sabe. Pero exacto, ese es el punto. Es que esa es la gran diferencia. Cuando tú tienes una conversación con un humano, ¿ya? Tú tienes acceso, a través de lo que decida decirte, por supuesto, a todo su mundo interior, a toda su experiencia, a todas esas cogniciones que están pasando, a todas esas emociones. Cuando tú interactúas con una inteligencia artificial, lo primero que hay que entender es que la mayoría de las personas, usuarios comunes, no quiero mirar en menos tu rol de usuaria, no, por favor, pero básicamente no la usan bien, ¿ya? ¿En qué sentido? En que el ChatGPT, mucha gente dice, no, le voy a preguntar esto. Es que en realidad es un programa que lo que hace es procesar lenguaje natural. Lo único que hace es predecir estadísticamente qué palabra queda mejor en cierto contexto. La que más se repite, claro, por supuesto. No en la manera en que nosotros entendemos el razonar. Entonces, yo creo que lo más importante es entender esas distancias sobre las verdaderas capacidades que tiene la inteligencia artificial, que son maravillosas. Y si uno las usa bien, efectivamente pueden ayudar a muchos procesos científicos, pero tenemos que saber usar. Perfecto, de cálculo y todo. ¿Qué te pasa a ti con la inteligencia artificial, Diego? ¿Cómo...? Yo la verdad es que sí, soy un poco... Yo tengo de los medios catastróficos, tengo ciertos temores, pero... La distopia ahí te... Sí, pero, o sea, como herramienta yo estoy de acuerdo que es una buena herramienta. Nosotros estamos aplicando ya en la biblioteca algunos... Porque uno, claro, los ChatGPT, por ejemplo, uno puede configurarlo y alimentarlo de ciertos... preferencias y datos. Claro, y acotarlo a que la respuesta, por ejemplo, tú ingresas un libro y tú le dices, hazme un resumen o dame una respuesta de la información que está en este libro. Entonces, puede procesarte sobre información que es veraz, que tiene un respaldo.
como herramienta puede servir mucho. Pero a mí lo que me preocupa realmente es el tema de los algoritmos y aplicado a inteligencia artificial. Por ejemplo, el mundo de las redes sociales, ¿cierto? De la fake news, del contenido chatarra, de los videojuegos. ¿Por qué? Porque es una forma que tienen... Hay que pensar que detrás de todo esto siempre hay un negocio. O sea, las licencias de ChatGPT se compran. Claro. Ahora hay una versión beta que se puede usar gratis, pero en realidad la licencia real se paga. Sí. Entonces, detrás siempre hay un negocio de esto. Entonces, al final, todo el marketing que existe, que logra tenernos colgados, todos tenemos un teléfono que pagamos todos los meses 50, 40, 30 mil pesos para tener la mejor señal. Al final estamos esclavizados de eso. ¿Para qué? ¿Para consumir qué? Claro, contenido y aparte, chatarra. No, y aparte nos dan contenidos que están medio prefigurados. Por lo Es que tanto, eso yo se pienso hace. aquí en Heidegger, ¿no? En esto de la técnica moderna, que en el fondo todos nos sentimos tan libres con nuestro celular en todas partes y finalmente consumimos lo mismo. O sea, cada vez nos vamos homogeneizando un poco. Y te van conociendo y te van alimentando. Exacto. Y eso para nosotros que ya tenemos tal vez una formación, pero para los niños, Los más jóvenes, para los claro. jóvenes, es Lo están terrible. mal formando. Es terrible. Deformando. Es deformando, es Exacto. contenido basura, chatarra. Entonces, eso es algo que realmente hoy día yo no entiendo por qué no se ha limitado. La televisión está regulada, el cine está regulado, la radio está regulada y los contenidos de internet no O el están. uso de celular. Yo creo que vamos para allá, ¿no? Con las últimas regulaciones de España, Australia, que están prohibiendo el uso de celulares en los colegios. Yo creo que vamos para allá y si no, bueno, hay que empezar a implementarlo más por lo que dices tú, para cuidar a nuestros niños, las infancias. Hemos llegado a una parte que a mí me gusta mucho del programa, que esta no se ha cambiado nada, que se llama la pecera filosófica. Tuvo otros nombres. Pero pecera filosófica es muy linda y me encanta este detalle, por favor. Hasta acá, este programa está lleno de detalles, ¿no? Ustedes vieron acá. Yo me estoy volviendo loca. Sí, bueno, Gabriela decía, yo quisiera hablar de todo lo que está acá. Me identifico con todo. Oye, esto lo hicieron Las Brutas, por si la quieren seguir en Instagram. Un trabajo Está muy bonito. lindo. Yo voy a pedir un traje de esto. Parece Creo como que- un pozo de los deseos más que de las preguntas. Sí, ¿cómo? Bueno, lo que dice. Un pozo de los deseos. Un pozo de los deseos, está bueno también, ¿ah? Me gusta. Bien, vamos a partir. Aquí hay algunas frases de personas filósofas de la cultura pop, etcétera, relativas a nuestro tema de la inteligencia. Así que vamos a. Me encanta, como siempre, esto es como una lotería. Sí, pues tiene que ser Pueden sorpresa. estar en acuerdo, desacuerdo, pueden, incluso si no les gusta nada, dicen, hagamos otra. Adiós con esta. Me encanta. Ah, pero me encanta que te encante. ¿Ya quién desea partir? Bueno, esa cara de felicidad. No, Gabriela, es que vamos. me encanta porque creo que esto es lo divino, ¿cierto? En el sentido de que es justo lo que estamos hablando. A ver, léelo, por favor. Dice, puede que yo no sea muy listo, pero sí sé lo que es el amor. Tom Hanks en Forrest Gump. Wow. Y claro, resuena con eso que estábamos hablando, que ¿qué es lo ser inteligente? Puede que yo no sea muy listo. A mí me parece que una persona que sabe lo que es el amor es extremadamente lista y además tiene algo envidiable. Conoce qué es el amor, lo siente, lo vive. Entonces, es que valoramos nosotros como inteligencia. Bueno, a mí me encanta porque nos desafía, No, ¿cierto? y por supuesto, o sea, lo que al inicio del programa, a mí me marcó mucho cuando vi que Maturana, biólogo, un tipo tremendamente, o sea, científico, digamos, y termina diciendo, es la emoción la que permitió al mamífero animal Homo sapiens el poder convivir juntos, el encontrarse, la caricia, como el afecto. Es lo que nos permitió poder generar comunidades desde las... O sea, del no matarnos, querernos, cuidarnos y luego todos los libros, toda la poesía. Primero un quererse, ¿no? Un encuentro. Eso Es que lo ese es encuentro el fascinante. impulso originario. Yo creo que eso es algo que hemos olvidado. Del animal humano. Del animal humano, porque en nuestro desarrollo nos hemos tecnificado y hemos tenido una obsesión por esta idea de que lo científico, lo duro, esta idea, yo siempre hablo de como de esta, lo prístino, esto blanco, objetivo, la objetividad, súper objetiva en la ciencia. Y ahora en realidad estamos, a mí me encanta, me fascina el momento en que estamos viviendo y que yo tengo la suerte de vivir, en los cuales yo puedo desafiar eso y decir, entendamos la ciencia desde las relaciones, desde mi contexto, quién soy, las jerarquías de poder. Y eso yo creo que es una oportunidad maravillosa que estamos viendo. Absolutamente. ¿Qué frase? ¿Te gustó la tuya? A mí me tocó, sí. A mí me tocó, ya no está. Aquí no hay encantamiento. Que sí. A mí me tocó. Si quieres, la puedes Me cambiar. tocó el destino, digo, el destino de Leonardo da Vinci, así que empezamos bien. Muy bien.
Y mira, hay críticos. Se quejan. Me tocó Da Vinci. Me tocó Da Vinci. No, dice, así como el hierro se oxida por falta de uso, así también la inactividad destruye el intelecto. Mira. Tal cual, claro, efectivamente. Si uno no ocupa la mente, bueno, lo que hablamos al principio, un poco de esta responsabilidad como ética de usar las capacidades que uno tiene, ¿cierto? Como está la parábola de los talentos y todo, ¿cierto? Que yo, como me llega mucho claro, cuando uno tiene un don o tiene una capacidad de ayudar, uno, por ejemplo, como abogado, uno siente eso. De poder ayudar a las personas. Si tú tienes las capacidades, o tuviste buena educación, o eres inteligente, o tienes la capacidad de ser inteligente, tienes que ejercerlo. Por una necesidad propia, también como de salud, pero también de que, bueno, está ética, ahí. ¿no? Media ética, Y ahí, sí. a eso se relaciona, a mí se me viene a la mente Aristóteles, la habituación, esta idea de que en realidad ser ético, vivir la ética, es también constantemente estar aprendiendo y mejorando, alcanzando una perfección, ¿cierto? En el sentido de poder desarrollarnos como seres humanos. Claro, o sea, la idea como de, es que bonito que lo relacionas, porque esto como de, me vuelvo virtuoso en la medida en que también no solo sé más justo, sino que también soy mejor en la comunidad, ¿no? Exacto. Entonces está bonito Bueno, eso. Benjamin Franklin tenía una frase sobre ese tema Otro filósofo. de la vanidad, porque decía, es muy bien, hace muy bien ser vanidoso, porque uno dice, sí, me reconozco inteligente, me reconozco muy virtuoso, y decía, es bueno, porque todo el mundo lo ve como una cosa, un pecado, Claro. ¿cierto? Y él decía, no, es muy bueno ser vanidoso, porque eso te permite reconocer tus talentos y decir, ¿sabes qué? Voy a entregar todo Voy a esto. hacerlo yo, y yo soy inteligente y tener cierta como pequeña soberbia, que tampoco es buena, por supuesto, pero ¿por qué? porque uno Porque lo igual quería- tiene una culpa igual en la No, gente claro, a veces, ¿no? pero porque con eso lo regalaba como si, Porque si decía- me creo el cuento básicamente, Claro, los demás también decía, van a sacar pero decía, si yo reconozco y quiero ser más inteligente y ejercer mis talentos, bueno, está muy bien, decía. No hay que avergonzarse, en el fondo. O sea, de verdad que en parte hay que creerse ciertos cuentos porque si no, no funciona, ¿no? Exacto. Si yo no digo lo que soy, ¿quién O lo el dice? síndrome del impostor también. Exacto, mira, ese es un capítulo entero que deberíamos hacer un día, pero mira, a mí me salió esta y me encanta porque no la conocía, la verdad, y es de Immanuel Kant, filósofo que fue para mí de los más importantes en un principio. Se mide la inteligencia de un individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Tremenda frase. Interesante porque, claro, uno diría la inteligencia cuando hablábamos esto de poder prever, de poder ordenar, calcular, que es una forma de inteligencia, ¿no? De poder predecir. La ciencia busca predecir, la ciencia busca generar leyes para poder ordenar y tener como cierto control. Pero acá es otro tipo de inteligencia, que quizás es de nuevo la emocional, que es cuánto nosotros podemos, cuánto somos honestos de que controlamos muy poco. Y que en el fondo la incertidumbre es la condición más basal y Es esencial que es de la como vida, ¿no? una humildad intelectual en realidad, que esa búsqueda constante, esa idea de que el pensamiento crítico del que estamos hablando, que carecemos, ¿cierto?, muchas veces, tiene que ver con desarrollarnos entendiendo que siempre tenemos algo que aprender. Pero no solo de nosotros mismos, ni de un conocimiento basal, ¿cierto?, sino que de otros, de una comunidad, lo que estamos hablando de las culturas, de los pueblos originarios. Tenemos tanto que aprender que yo creo que eso también nos lleva a hablar de cuánta incertidumbre somos capaces de soportar, porque el que soporta el saberse ignorante en muchas cosas, entonces es muy inteligente porque puede acceder a esos conocimientos. Claro, y dejar de creer que hay verdades o estar tan fijo en la... Por favor. ¿Tengo que estar- volverla o No, sacar porque, otra? pero por favor. Yo aquí, otra, por favor. Ah, otra. No, la idea de que, o sea, quedarse en muchas verdades es tremendo, una prisión. Pensaba en lo que decías tú, Diego, antes, de que es cierto que hoy en día a veces parece que muy rápido las personas como que cambian, se contradicen, dicen cosas absurdas. No obstante, yo sí pienso que a veces es bonito que uno no sea siempre el mismo, ¿no? Porque qué terrible tener los mismos valores toda una vida. Sí. Cambiar está bien si está bien justificado, pero si no es terrible. ¿Quién quiere partir? ¿Quién quiere partir? Es que esto ya parece un chiste, ¿eh? Porque alguien inteligente aprende de la experiencia de los demás, lo que acabamos de decir, de Voltaire.
A ver, te lo de nuevo, por favor. Alguien inteligente aprende de la experiencia de los demás. Mira, yo creo que esta de verdad que es una cosa mágica. Sí. No es Tiene- especial filosófica, es como... Sí. Es de los deseos, es lo que yo estaba diciendo. Mira, precioso. Ah, bueno, a mí me salió con Pitágoras. El filósofo siempre va a pie. Prefiere el bastón de la experiencia al carro rápido de la fortuna. Ah, wow. Ah, bueno. O sea, está tremendo, permiso. Igual esto también tiene mucho que ver con esto del que va más lento, ¿no? El ir lento, que precisamente no el tiempo... Y caminando por sí mismo, que eso es muy relevante. Pero el bastón de la experiencia, ¿no? Claro, camina lento y prefiere, claro, la experiencia y no que venga algo así como un destino, ¿no? Que me lleve. Que Está no bueno. venga ChatGPT a darme todas las respuestas. Claro, o esto del consuelo al que nunca le llegó la fortuna también. Claro, también es puede verdad. ser. De repente si pasa el carro rápido de la fortuna también Sí, puede ser un... sí. No, pero... Mejoramos pero- el camino que... Pero, bueno, Nietzsche caminaba mucho, ¿no? Sí, Él hablaba sí. mucho de eso, de pensar caminando, ¿no? O sea, no, Heidegger. ¿Heidegger? Era, lo que pasa es que Nietzsche era un nómade, ¿no? Permanentemente, pero el que caminaba mucho era Heidegger. Él decía que en el fondo solamente caminando en las montañas podía aclararse y no en estas academias llenas de filósofos. Odiaba todo eso. Mira, este es de Oscar Wilde y dice, la única cosa seria es la pasión, no la inteligencia. Ahí tenemos de nuevo esta cosa como que por mucho tiempo se vio como la inteligencia y la pasión o la emoción no tienen que ver. Y me gustó cuando decías tú, Gabriela, afortunadamente estamos en una era donde se reconectan esas dos cosas. Ahora, es cierto que a veces mucha emoción y mucha pasión nubla la inteligencia, ¿no? También a veces creo Hay que... que pecar de exceso. O sea, lo vivimos también, ¿no? Cuando hay estos movimientos políticos que son muy apasionados, o sea, lo tuvimos en momentos del estallido, hay cosas que a mí me parecen preciosas de lo que fue, pero también considero que hubieron otras que fueron complejas, precisamente con ese desborde de emoción que puede haber quizás nublado ciertas inteligencias. Ahora, el exceso de inteligencia también, la gente que es muy, muy inteligente sufre bastante, ¿eh? Por ejemplo, todos estos niños que de repente sufren bastante, porque te aísla de la sociedad también. Y también hay inteligencias malas. Pues. Hay ¿Cómo gente- la inteligencia? ¿Cuál es la que te aísla? Perdón, me perdí. cuando hay gente cuando es muy inteligente, tiene muchas habilidades, Como las competencias... tampoco lo pasa bien en la vida, porque lo aísla un poco el mundo. Y también lo otro que hay inteligencias que son negativas, pues hay gente que es inteligente y es mala. Pues. Pero ese es un punto súper bueno que podríamos como quedarnos un poquito, porque, claro, estamos diciendo cómo... O la le usa de decimos- forma negativa. O sea, No, claro, pero decíamos, ¿cómo le decimos a los jóvenes? Oye, la inteligencia está bien, pero de verdad, cuando uno es muy inteligente en espacios donde los demás... Cuando la relación Sí. no se... no se Bueno, a mí me pasa, es una experiencia muy personal. Yo soy autista y me pasó por mucho tiempo que no recibí mi diagnóstico y lo recibí de adulta. Y viendo también las dificultades que yo tuve, lo veo en estudiantes, también en la comunidad autista, he visto también que hay otro tipo de inteligencia que nosotros tenemos y que nos cuesta mucho también traducirnos constantemente a un entorno que nos parece hostil. Claro. Entonces ahí tenemos que desarrollar un tipo de inteligencia que también es una adversidad, pero es una adversidad diferente, es la necesidad de encajar en un lugar que no está hecho para ti. Ya, pero ahora entiendo mucho más por qué partiste también con lo de la resiliencia y los guantes. Claro, me hace sentido, entiendo. Es claro. constante. Entonces, lo bonito que yo veo ahora es que se están abriendo espacios para generar que esas nuevas generaciones tengan ese espacio para desarrollar esa inteligencia que les es propia. Y Ya, que, está bueno. y que venga desde esa diferencia. Y que lo diferente también es bueno. Mm. Que no es una inteligencia quizás convencional. Que hay sinestesias, que hay maneras de entender el mundo y por eso yo hablaba del reconocimiento mutuo. El reconocer a un otro como un interlocutor válido. Por supuesto. Hoy está tremendo. Bueno, yo me quedaría hablando con ustedes un montón de rato más. Ojalá que ustedes también en sus casas, en el computador, no corten todavía, pero como el tiempo apremia, ¿alguna reflexión final que ustedes quisieran decir sobre esto de las inteligencias? Diego. Ahora esto, como justo no alcanzamos a hablar de esto, la inteligencia perversa, la mala, no sé, una reflexión final Pero breve. viendo un poco eso, yo creo que la inteligencia no es un fin en sí mismo. Yo creo que lo importante es ser un ser humano integral. O sea, la inteligencia tiene que estar al servicio de qué y de qué se construye, porque uno puede decidir qué hacer con su inteligencia o con su capacidad de trabajo, con su capacidad de resolver o aportar.
Y yo creo que Chile, tengo la pena de decirlo, pero yo creo que es menos inteligente que antes. Yo creo que en Chile hubo más inteligencia y yo creo que se ha perdido. Yo creo que el debate público está muy, muy empobrecido y por eso también felicito este programa, Diana, realmente Universidad de Chile ahí que está. de verdad destacable, porque el panorama en general de la televisión abierta y todo se ha ido empobreciendo muchísimo, incluso hasta la radio ha empezado a ceder un poquito a... Entonces yo creo que tenemos que tomar conciencia de eso, tenemos que cuidarlo y no perder la esperanza y seguir adelante generando más espacios como este. Las bibliotecas, por supuesto, las bibliotecas son algo muy, muy importante, sí, donde se resguarda el saber, el conocimiento y donde se pueden hacer más inteligentes yendo a leer. Sí. Muchas gracias, Diego, por estar con nosotros y esta reflexión. Gabriela, brevemente también, por favor. Básicamente yo creo que mi palabra sería diversidad. Diversidad de inteligencia, de esta conversación, de lo que yo he visto. Y ayer estuvimos en la premiación que hubo sobre los 100 jóvenes líderes y ahí de Chile, y conocí a muchas personas maravillosas y sus inteligencias me inspiraban. Inteligencias en las artes, la música, actores sociales, académicos, políticos. Y ahí, en esos lugares de encuentro, que también es lo que pasa acá, encontramos inteligencias y vivencias que nos permiten entender cuál es el Chile que podemos lograr si unimos esas inteligencias. Maravilloso mensaje de cierre. Bueno, les agradezco mucho a los dos por esto. Por supuesto, ustedes que están en sus casas, gracias por vernos, gracias por los mensajes que nos escriben en YouTube, en Instagram, en todos los lugares. Esto es un esfuerzo realmente importante. Me encanta que sea relevado en este programa, particularmente por transversalizar la filosofía, ponerle un poquito más de contenido al debate público, un esfuerzo que no es fácil, que es con mucho cariño y es gracias a la Universidad de Chile, hay que decirlo. Así que gracias, nos vemos la próxima semana. Síganos, por favor, en las redes, Instagram, Facebook, canal de YouTube, Chile TV. Suscríbanse y nos vemos el próximo lunes. Gracias. Chao.